amigos y amigas? Bienvenidos a Límite por Desalineados. Un gusto para nosotros que nos acompañen en uno de sus programas, esperando por supuesto que cada uno de los contenidos que les hemos ofrecido desde nuestro lanzamiento la semana pasada estén siendo muy productivos y sobre todo que cuenten con la participación de ustedes. Ese es uno de los pilares de la comunicación que nosotros queremos fomentar, una comunicación responsable, pero sobre todo donde ustedes puedan debatir con altura y por supuesto sea un debate de ideas. Gracias además a nombre de todo el equipo de Desalineados por acompañarnos en este inicio. En algunas redes sociales incluso ya sobrepasamos los 1000 seguidores y sobre todo estamos teniendo una respuesta muy fructífera para nuestros intereses. Reiteramos de fomentar una comunicación con responsabilidad. Como ustedes ya conocen, algunos de nuestros programas en Al Límite se caracterizan por ir conociendo los perfiles, las propuestas, algo más de algunos personajes tanto en el ámbito político, deportivo, social, cultural. Y en esta oportunidad ya estamos a puertas de la próxima elección presidencial. Está pactada para el próximo 7 de febrero del 2021. Vamos a conversar con uno de los aspirantes a la presidencia de la República. Nos referimos al ingeniero Javier Hervas, guayaquileño de 48 años, católico con 5 hijos, ingeniero en producción agroindustrial, graduado en la Universidad de La Sabana en Colombia. Él tiene una maestría en administración y una en ciencias políticas por la Flaxo. Ha vivido en Polonia, Perú, Estados Unidos, estudió en el Colegio Intisana. Su padre fue diplomático en el gobierno del ingeniero Luis Gutiérrez. Su esposa es de nacionalidad rusa, gerencia 6 empresas, fue panadero y da trabajo actualmente a 360 personas con sus 6 empresas que, como ya lo decíamos, gerencia. El 22 de agosto de este año aceptó ser candidato por la Izquierda Democrática, mientras, según lo que hemos podido indagar con nuestro equipo de producción, buscaba un regalo de cumpleaños para su esposa. Si me he equivocado en algún detalle, Javier, te pido me disculpes y también me tomo el atrevimiento de llamarte por tu nombre, de tutearte. No sé si esto te incomoda y si no, pues vamos a mantener esta conversación que esperamos sea fructífera, obviamente, para toda la gente que nos está acompañando en nuestras redes sociales. Buenas noches, ¿cómo estás? Eduardo, muy buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Todo estuvo muy bien. Solamente mencionarte que mi padre, un funcionario de carrera, de tal manera que él comenzó como tercer secretario y llegó a ser embajador del Ecuador en Washington, pero no como un cargo político, sino como un cargo de carrera. Muy bien, Javier, un gusto que nos acompañes. Bueno, ¿cómo va la campaña? Quiero empezar primero por eso. Nosotros te vemos muy activo en redes sociales, te vemos sobre todo llamando mucho la atención de los jóvenes en el TikTok. Muchos te empiezan a llamar el candidato del TikTok. Ahí sí, nosotros, por lo que es obviamente notorio, vemos que estás punteando. ¿Cómo va la campaña? Gracias, Eduardo, por la pregunta, porque mira, estamos haciendo una campaña diferente. Y las redes sociales me encantan, me encanta el Instagram, me encanta el TikTok, me encanta esa posibilidad que podamos conectar con los ciudadanos, con los jóvenes, que escucharles y que también, por supuesto, invitarles a que revisen las propuestas, pero que iniciemos un diálogo. Porque mira, yo estoy respondiendo cuando me escriben a través de las redes, me encanta leerlo, escucharlo y responderlo. A veces sí tengo que pedir disculpas, que a veces me demoro algunas respuestas, pero trato justamente de generar ese diálogo, que esa es la campaña que buscamos, porque es el gobierno que queremos ser, un gobierno que escuche a los ciudadanos. Ahora, en redes sociales la campaña va muy bien, pero ya te la traslado a la de territorio, a la de carne y hueso, ya no la parte virtual. ¿Cómo está Javier Hervas? ¿Has sentido que quizás ha crecido el apoyo de la ciudadanía en este inicio de en esta pre-campaña y casi inicio de candidatura ya? Bueno, te digo una cosa, aquí tenemos una oportunidad de oro todos los ecuatorianos en esas próximas elecciones y estamos haciendo lo más responsable, pero también decididos con esta campaña, que no dejemos pasar el tren de la historia, que tenemos todo el país, porque aquí no hablamos de un hombre, de una lista, de un partido, sino todo el país, de recuperar esta institucionalidad y recuperar ese Ecuador de valores, de oportunidades y de trabajo. Pero ¿siente Javier Hervas que ha crecido el apoyo de la gente o todavía Javier Hervas sigue considerando que está por debajo del 1% incluso según las encuestas? Lo siento y me motiva, porque te digo francamente, yo he salido de la comodidad del día a día a la incomodidad de la política y evidentemente recibir esas muestras de apoyo me motivan a meterle esas ganas, ese entusiasmo, porque la decisión es plena, pero claro, a veces hay momentos frustrantes, te digo con franqueza. Por ejemplo, yo le di la primera vuelta al Ecuador y te digo, frustra y también hiere, que a veces tienes ciudadanos que te dicen, todos los políticos roban.
pero el anterior hizo obra y por eso voto por el anterior. Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que dignificar la política en nuestro país. Que no sea ese quedarnos con las migajas, con las obras, sino que buscamos realmente propuestas que sean las que nos encaminen de manera positiva a nuestro país. Ahora, ¿por qué deberíamos votar por Javier Hervas y no elegir a uno de los 15 o 16 aspirantes? Digo 15 o 16 porque todavía continuamos en esta novela, saga, no sé cómo le podemos llamar, del Consejo Nacional Electoral respecto a la aceptación o no de la candidatura, en este caso de Justicia Social y de Álvaro Noboa. Eduardo, mira, seamos francos. Yo soy el único diferente en esa papeleta, porque el único que no viene de una carrera política, el único que no ha vivido del Estado ecuatoriano y el que realmente se la juega por su país. Porque créeme que no ha sido una decisión fácil. Por supuesto, cuento con el apoyo de mi familia, pero el meterse en la política realmente es difícil, pero nuestro país se lo merece. El mismo país que me ha dado a mí la oportunidad de dejar de ser, o bueno, no dejar de ser, de pasar de ser un artesano panificador, a ser un industrial, exportador, agricultor, que he podido crear cientos de trabajos para mujeres y hombres aquí en el Ecuador, ese país bendecido de oportunidades, un Ecuador rico, empobrecido lamentablemente por una mala gestión de políticos corruptos y mediocres que hemos tenido. Ese país merece que nos involucremos en la política. La política va a impactar en nuestras vidas. ¿Y por qué ahora y por qué no antes, Javier? Bueno, ahora tengo la oportunidad. Primero, decirte que la política me ha interesado desde hace años en el Ecuador, pero mira, la realidad es que tú no puedes ser candidato si no tienes un partido que te auspicie o que tú formes parte de un partido. Yo no he tenido una trayectoria política ni tampoco una militancia partidista. Sí te digo que estoy muy honrado de liderar este próximo proceso electoral de la I de Listas 12, porque esa es la filosofía que a mí me define. Justicia social con libertad. Libertad de emprendimiento, libertad que los ciudadanos definamos nuestros destinos, qué estudiamos, en qué trabajamos, qué hacemos de nuestras vidas, y libertad para que el capital privado sea el principal motor de la economía, pero con un gobierno responsable, un gobierno que sí atienda los problemas sociales y no nos siga postergando. Tenemos que evitar un incendio social en nuestro país. Esa Ahora, es la filosofía que define. Ahora, Javier, tú dices, yo no he sido militante, no he estado en ningún partido político, pero ahora estás en Izquierda Democrática. Te pregunto, ¿qué hacía Javier Hervas hasta antes de ese 22 de agosto que tengo entendido? Recibiste un llamado, te reuniste en 2 ocasiones por aproximadamente 3 horas con los dirigentes de Izquierda Democrática y aceptaste la candidatura. Políticamente, Javier Hervas, más allá de gerenciar 6 empresas, de dar trabajo a 360 personas, 360 familias, en este caso beneficiadas, ¿qué hacía Javier Hervas? Javier Hervas era un ciudadano como cualquiera de nosotros que hacía patria creando plazas de trabajo, hacía patria llevando los productos ecuatorianos al exterior, pero que también soy una persona práctica, te digo, Eduardo, y mira, lo que cada uno de nosotros podemos hacer en nuestros círculos íntimos es eso, es algo íntimo. O sea, tú puedes generar riqueza en función de tu esfuerzo y tu sacrificio para tu familia. Puedes generar plazas de trabajo, pero aquí el impacto que tiene la política pública en cada uno de nosotros, cómo nos impacta la política, justo lo que te decía hace un momento, que la política nos impacta sí o sí en nuestras vidas. Ahora vemos un impacto negativo, no hay trabajo, vivimos un escenario de inseguridad, no hay oportunidades para la gente de escasos recursos, es más, ni siquiera para la clase media y ni para la clase alta. Nos hemos vuelto un país tan mal conducido que no genera oportunidades. Un país rico. Vamos a abordar justamente la problemática y sobre todo queremos conocer además cuáles son las soluciones que está proponiendo Javier Hervas. Pero, ¿es verdad esto de que en 3 horas se definió la candidatura con Izquierda Democrática, Javier? No fue en 3 horas, fue todo un proceso. La historia que yo conozco entiendo que es que tú estabas en el centro comercial buscando un regalo para tu señora, que entiendo cumplía años ese día, que recibiste un llamado de un ex compañero de un curso de coaching que tú compartiste, te preguntó si te interesaba inmiscuirte en la política y empezaron las conversaciones. Si no fueron 3 horas, ¿en cuánto tiempo se definió esta candidatura? Tuvimos una conversación de 3 horas, pero que no, básicamente nos conocimos con el buró, con los directivos del partido. Ahí no se definió nada. Fue una posterior conferencia que luego me llaman en la noche, que comenzó como 8 de la noche y terminó 11 de la noche, que ahí se define, digamos, el que me presenten
como candidato, porque como tú bien sabes, los partidos tienen que tener unas primarias. Entonces, de ahí al día siguiente, yo me presento a las primarias y, de hecho, ahí presento a mi binomio. Yo le presento a María Sara Gijón y mira cómo son las cosas. María Sara ha sido militante de la ID desde la juventud. Mira, cosas maravillosas han pasado en mi vida sin una lógica, te puedo decir, cómo conozco a mi esposa, Pero, cómo conozco a candidato, pero sí de una manera muy armoniosa. pero lo que tú me das entonces a entender, no sé si corrígeme si estoy equivocado, es que en menos de un día se definió tu candidatura y en menos de 24 horas te presentaron ante la militancia que hasta antes de eso no te conocía y ahí llegas tú a ser el candidato de la izquierda democrática. Fue así, ¿verdad? Eso es correcto, Eduardo. Ya, y te pregunto esto porque te quiero consultar si las cosas se dieron tan rápidas, si tú participaste justamente en la construcción de este plan de gobierno, que lo he estado revisando, son 118 páginas, tienes 3 pilares sobre los cuales ya vamos a estar, pero Javier, porque el candidato era otro y eso era de dominio público. Claro que sí, porque mira, el AID Listas 12 es el único partido que tiene un instituto de capacitación, el Manuel Córdoba Galarza, y ese instituto lo fue elaborando con más de 300, y no solamente militantes, sino ciudadanos. Pero ahí estuviste tú. Pero déjame te acabo con la idea. Entonces, esto ya se fue desarrollando. Luego, cuando yo ya me involucro como candidato, ahí le damos ¿cómo le podríamos decir? Ese consenso final, que es el documento que presentamos al CNE. Entonces, hay un trabajo previo, evidentemente en ese trabajo previo yo no estuve involucrado. Ese trabajo previo en equipo lo pulimos, lo terminamos y ese es nuestro programa de gobierno. Ahora, Javier, hablábamos de tus empresas, las 6 empresas. Obviamente tú has sido una persona que ha trabajado mucho, sobre todo con Japón, con China, etcétera, múltiples viajes que tú has tenido. Si la memoria no me falta, en alguna entrevista dijiste que tenías más de 28 viajes, puede ser a China, ¿no? 28 viajes, pues. A China ya pasé de 30 viajes. 30 viajes, no, me quedé corto entonces. Japón, Ahora, y así a muchos países en el mundo. Ok, perfecto. Ahora, te quiero consultar cómo es la relación o cómo ha sido la relación durante todos estos años. Tú que has manifestado también, has sido un emprendedor, ya lo dije en la introducción, has sido panadero y ahora has llegado a tener tus empresas. ¿Cómo ha sido la relación con tus trabajadores? ¿En qué tipo de empresa cree Javier Hervas? Mira, yo te digo, soy una persona que soy firme ante lo que se necesita. Y por supuesto que me encanta, así como tú ves la campaña en las redes sociales, que se participe, pero sí, mira, el mercado que nosotros exportamos, donde más exportamos es Japón, el mercado que más demanda calidad. De tal manera que yo tengo que ser muy firme ante las normas. Evidentemente, en esa firmeza tienes algunas personas que no comulgan, se separan. Vivimos en un Estado de Derecho. Cualquier persona que no está conforme te puede demandar. Ha habido personas, ex empleados que me han demandado. Pero, en fin, todo ha sido siempre ventilado dentro de un Estado de Derecho y cumplimos con todas las normas, con todas las leyes, de tal manera que, más allá de que haya una demanda, finalmente todo está en regla. Y así ha sido mi historia siempre desde que comencé a hacer el emprendimiento hasta que ahora hago industria. Siempre cumplir con todo lo que mandan las normas. Y este es un punto destacable porque tú como candidato no estás ocultando, y obviamente es de dominio público también, has registrado algunas demandas por despido intempestivo, pero lo acabas de manifestar. Ahora, ¿qué tipo de empleo va a generar Javier Hervas en caso de llegar a la presidencia de la República? ¿Un empleo con salario digno o un empleo que quizás tenga características de precarización laboral? Mira, un empleo que sea sustentable en el tiempo. Y para que sea sustentable no puede ser precarización salarial. Mira, el gobierno lo que tiene que ser es el justo juez. Hablemos de términos deportivos. El que traza la cancha, el que está definida justamente los límites de las canchas, el que no tengas una cancha inclinada, ni a favor del empleador ni a favor del empleado. Es en esa equidad donde tú puedes tener la armonía de un ganar-ganar. Y ya que hablabas de términos deportivos, algo cortito, saliéndonos del tema, ¿te gusta el fútbol? Sí, me encanta el ¿Hincha fútbol. de qué equipo? Mira, te digo con franqueza, no tengo un seguimiento al fútbol de clubes aquí en el Ecuador. Esa es una respuesta muy política, Javier, porque no quieres pelearte ni con los de Liga, MLE o Barcelona. No, mira, yo antes en mi infancia le seguía mucho al Nacional porque ese espíritu de los puros criollos me encantaba, pero ahora le estoy de vez en cuando, pero es que cuando te digo que no lo sigo, es que yo no veo todos los partidos, pero uno que otro partido le he seguido al Independiente del Valle, que me gusta ese espíritu de cómo ellos han logrado
con escasos recursos, seguramente si comparamos con otros equipos, han logrado ir surgiendo. Pero yo lo que sí no me pierdo es un partido de la Tri. O sea, yo veo Ah, el fútbol de cuando juega el Ecuador. muy bien, bueno, y nos salíamos un poco del tema también de los derechos de los trabajadores para que la gente vaya conociendo justamente a Javier Herbas, el candidato a la presidencia por la izquierda democrática. Ahora, también yéndonos un poco en retrospectiva, quiero conocer tu opinión de la ley de apoyo humanitario. Y te hago estas preguntas quizás un poco yéndonos al pasado porque queremos que la gente te conozca para saber cómo piensas, para saber obviamente cómo has actuado. ¿Cuál es tu criterio acerca de la ley de apoyo humanitario? Mi criterio es que cualquier cosa que sea abusado está mal. O sea, si tú utilizas esa ley para despedir a un trabajador en un negocio en el cual, digamos, tu negocio no se ha visto afectado significativamente por la pandemia, eso está mal, es evidente. O sea, y eso pasa no por la ley humanitaria, en cualquier ley. Si tú tienes la posibilidad de abusar y abusas de esa ley, evidentemente le haces perder a toda la sociedad. Ahora, Javier, pero en el caso de que, por ejemplo, esta ley permite previo acuerdo, obviamente, entre las partes, entre comillas, previo acuerdo, porque es bastante discutible esta palabra, una rebaja de horas de trabajo y del salario hasta en un 55%. Te consulto, ¿crees tú que un trabajador puede vivir con $220 mensuales? Mira, yo no te puedo responder con claridad en eso porque yo no lo he vivido. Yo no he despedido a ninguna persona en esta época de pandemia. Entonces yo no te puedo decir la realidad de otras empresas. Pero evidentemente, si tu empresa, mira, está pasando por una seria crisis y tu opción es o despedirle del todo a un trabajador o generar estos acuerdos, yo pienso que cualquier cosa que sea en armonía, si es que el empleado y el empleador llegan a esos acuerdos, ¿por qué no? O sea, yo no te puedo decir que eso esté mal. Lo que sí está mal, si es que eso se mantiene en el tiempo. O sea, eso tiene que ser un tema temporal en función de un problema temporal. Pero tienes que darle ya una consistencia, porque es lo que te digo, o sea, el que se trace esa cancha y el ganar, ganar es lo que implica que sea en el tiempo algo que se pueda ser sostenible. Con lo que me estás diciendo entonces, si Javier Herbas llegaría a la presidencia de la República, no buscaría una reforma o echar abajo la ley de apoyo humanitario. Mira, yo creo que ya, sí, mira, que la ley de apoyo humanitario puede estar después del 24 de mayo y es un abuso. Es lo que yo te estaba diciendo. Cualquier ley que sea abusada ya no es buena. O sea, hubo una temporalidad. Aquí tenemos que ir de fondo a que haya una política pública que reactive la economía. O sea, un gobierno responsable. Eso no está pasando en este momento cuando no tienes un gobierno que gestiona para reactivar la economía. Entonces, evidentemente, no hay temporalidad porque seguimos el mismo problema. Pero sí, esa temporalidad tiene que pasar cuando ya tienes un gobierno que sea responsable y que reactive la economía para que justamente esos trabajadores, en función de su trabajo, puedan aportar a una empresa que a su vez también no esté en una situación grave, sino que ya también sus ventas se puedan ir recuperando. Y antes de pasar justamente ya a las propuestas de Javier Herbas, para terminar un poco esta contextualización y conocer cómo piensa el candidato de la izquierda democrática, tú ya nombrabas al gobierno actual. ¿Cuál es tu opinión del gobierno de Lenín Moreno en estos casi 4 años? Mira, yo te puedo decir, yo tengo una filosofía de vida que cuando no puedo dar una opinión positiva, prefiero quedarme callado y decirte eso. No te puedo dar una, no quisiera emitir de ninguna manera opiniones negativas. Yo me candidatizo porque uno de los objetivos que yo tengo es que se dignifique la política en nuestro país. Y no es en eso buscar adjetivos o minimizar. Mira, todo tiene algo de bueno, algo de malo. Si me quieres preguntar qué puedo ver de bueno en este momento en el gobierno actual, francamente no lo encuentro, pero debe haber. En el gobierno anterior muchas cosas buenas hicieron, lamentablemente manchadas con corrupción, pero esas cosas buenas las traeremos de regreso. El país, el Ecuador, lo que necesita es políticas de Estado, que no nos venga cada vez un gobierno nuevo a decir que todo lo anterior que se ha hecho está malo y arranquemos desde cero. Políticas de Estado es justamente gestiones del Estado ecuatoriano que se proyecten a largo plazo y no en un gobierno de 4 años, que se proyecten a 10, a 20, a 30, pero eso sí, sin esa, sí, aquí un pequeño paréntesis, Eduardo, sí que me salga con ese discurso que el pueblo ecuatoriano va a gobernar 50 años porque eso me asusta. No, yo me candidatizo porque yo quiero liderar el Ecuador 4 años y después ser un ciudadano. Yo no quiero perpetuar en el poder y cuando escucho eso, que el pueblo ecuatoriano va a gobernar 50 años, me caigo como condorito. ¿Crees en alternancia entonces? Finalmente, para terminar la contextualización, un hecho que fue triste para todos los ecuatorianos, muy preocupante más allá de la tendencia, del criterio que se tenga, fue lo que sucedió en octubre de 2019. ¿Qué opinas tú de las protestas que se registraron en octubre? ¿Fueron justificadas? Ojo, te hablo de las protestas, no del vandalismo que efectivamente ocurrió por determinados grupos. Mira, muy triste, porque ahí todos los ecuatorianos perdimos en esas protestas de octubre. Una pésima
desconducción de parte del gobierno, una ausencia total de liderazgo, ¿sí? Pero eso de ninguna manera puede, justamente lo que tú acabas de decir, de ninguna manera puede justificar esa violencia. Entonces, una protesta, desde que es violenta, ya no es una protesta sensata. Y lo que pasó ahí en octubre pasado, que ahora se nos quieren lavar las manos, ahora quienes motivaron esas propuestas ya quieren decir, no, no fuimos nosotros, ¿A fueron quiénes te otros. refieres, Javier? O sea, ¿a quienes motivaron esas protestas que paralizaron a todo el país? Si querían. ¿Te refieres a Leonidas Issa? Mira, yo no quiero, nuevamente lo que yo te digo, yo no me candidatizo para deslegitimar persona, sea en lo público, en lo privado, sea como ciudadano, sea como político. Pero yo lo que sí te quiero decir es que desde que tú te conviertes en un hombre público, yo me estoy convirtiendo me convertí en un hombre público desde que me candidaticé. Por una parte, ya te conviertes en un libro abierto, ya cualquiera puede hablar de ti, es parte de, pero por otra parte también te conviertes en un referente y tienes que ser responsable con eso. Entonces yo no puedo salir a decir, ahora que soy un hombre público, salgamos a hacer violencia, porque cualquier persona que esté a mi favor, yo no le puedo conducir en ese camino. Claro, pero Entonces, la pregunta... Y Sí. obviamente hubo un manejo irresponsable de los líderes que propiciaron esas protestas. Las protestas justas, claro, pero que luego esas causas justas se vuelvan violentas de ninguna manera. Entonces eso sí estuvo muy mal y mira a lo que conllevó, nos quemaron la Contraloría, los daños que hicieron en Quito fundamentalmente, pero los daños fueron en todo el país Claro, también. pero yo te consultaba obviamente si tú te atrevías a dar los nombres de quienes crees que son estos responsables, porque uno puede colegir quizás que se trate de, por ejemplo, el ingeniero Leonidas Issa, de Jaime Vargas, digo, puede colegir, pero por eso te lanzaba la pregunta. Ahora, tu opinión acerca del movimiento indígena. No soy juez. Yo te digo con franqueza, yo no soy juez, no estoy para juzgar a nadie, eso que lo juzgue la justicia. Yo lo que sí quiero es unir a la sociedad ecuatoriana, que ya los políticos tradicionales nos tienen divididos, nos han dividido, nos han mentido y nos han endeudado. Yo quiero ver algo diferente en el Ecuador. Entonces yo no voy a participar en comenzar a dar nombres para seguirnos dividiendo. Aquí tenemos que unirnos, y no solamente la sociedad, los actores políticos también. Entonces, no puedo de ninguna manera ser irresponsable ante esta oportunidad que me da la vida de liderar al Ecuador. ¿Y gobernarías junto al movimiento indígena, por ejemplo, buscarías un acercamiento con la CONAIE, con el movimiento indígena campesino de Cotopaxi? Pero por supuesto, son parte fundamental de la sociedad ecuatoriana. Okay. Si nos queremos unir como ecuatorianos, aquí tenemos que tener un gobierno que sume, que invite a todos los movimientos a ser parte de esa gestión. Ahora, vamos ya a la segunda parte de la entrevista, y esto es lo que ya la gente también quiere conocer, obviamente, acerca de las propuestas que tiene Javier Hervas. Decía, hay 3 pilares fundamentales que tú lo desglosas en las 118 páginas de tu plan de gobierno, pero quiero empezar por el tema económico. Tú a lo largo de tu plan de gobierno vas obviamente resaltando la situación crítica que está abocado el país en este momento, haciendo unas comparaciones con lo que sucedía en años anteriores, etcétera. Quiero empezar consultándote qué rol para Javier Hervas debe cumplir el Estado. Javier Hervas tiene una visión de que quizás el Estado debe fortalecerse, o quizás una visión más cercana a que el Estado debe minimizarse, debe achicarse. Mira, Eduardo, el Estado es el estratega fundamental de la sociedad. Entonces, tú no puedes tener un discurso que sea unánime para todo, que en todo lo agrandemos al Estado o en todo lo llevemos a menos. Depende. Esto es en función de la estrategia de lo que tú quieras. Si me preguntas a mí, por ejemplo, un sector estratégico de nuestro país es la educación y es la salud. 2 sectores extremadamente venidos a menos, no solamente porque le quitan el presupuesto, sino también porque no tienes gestión desde el Estado ecuatoriano. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. O sea, como estratega fundamental, el Estado es el que tiene que definir en su momento y en función de cada coyuntura qué parte del Estado tienes que potencializarla. Y tú me preguntabas sobre el tema económico, que es uno de los 3 pilares fundamentales de nuestro programa de gobierno. Ahí te hablo de manera sencilla: acceso al crédito, acceso a infraestructura y acceso a los mercados. ¿A qué tipo de crédito? Mira, ahí te lo desarrollo. Acceso al crédito al que sea consistente con nuestra realidad. Somos una economía dolarizada y que estamos en crisis. Dime tú, si le preguntamos a un artesano, a un microemprendedor, porque ese es el crédito que te quiero ahorita recalcar, si es que está bien que le cobren más del 27%, pero ¿cuál es la realidad y el problema estructural? Que la Junta Monetaria, que
expuesta por el presidente de la República, que la Junta Monetaria te permita en microcrédito el 28.3%. ¿Es eso consistente con una dinamización económica? Entonces ahí sí tienes que, como estratega fundamental, el Estado tiene que actuar. ¿Cómo puede ser que en una economía dolarizada hablemos de esas tasas? Pero aquí no estamos hablando de que el Estado compita con lo privado, si estamos hablando, por ejemplo, del acceso al crédito. Aquí lo que estamos hablando es de que el Estado llene el espacio que el sector privado no lo está haciendo. Los microempresarios, dime si no le estamos condenando al fracaso cuando le damos una línea de crédito a 3 años y al 27%. Y Ahora, los ecuatorianos, que somos una sociedad de emprendedores, terminamos en fracaso por esas condiciones bancarias. He leído, te he escuchado, tú estás en contra, por ejemplo, de la venta del Banco del Pacífico. Tú quieres fortalecer la banca pública. Incluso has hablado de que quisieras adquirir cierta cartera vencida de la banca privada. No, eso no es así, pero yo te lo clarifico. Mira, ¿qué es lo que en términos de cartera, vamos de atrás para adelante? En términos de cartera, no es que queremos adquirir la cartera. Lo que sí queremos es sacar a los ciudadanos ecuatorianos de la central de riesgos. Los estás condenando, le metes en un hueco y no le das ni siquiera una escalera. O sea, una vez que entraste a la central de riesgos, ¿cómo sales? Entonces aquí lo que estamos hablando es de una banca pública que le dé el acceso a crédito a ese ciudadano para que se ponga al día y salga de la central de riesgos. Un ciudadano que está en la central de riesgos no es sujeto a que trabaje en el Estado, no es sujeto a ningún crédito, o sea, le condenas de por vida. Seamos prácticos ante esas realidades, ante esos problemas. Ahora, mira, Javier, déjame te desarrollo un caso que es dramático. Los becarios ecuatorianos. Mira, el becario, porque tenemos una crisis económica, no tiene trabajo. Pero ya el Banco del Pacífico, que es quien maneja en este momento toda la recolección, los pagos de los becarios, les pone la central de riesgos. El becario no tiene trabajo, está en la central de riesgos, no puede tener acceso al crédito, no puede trabajar para el Estado. Oye, condenas a esos jóvenes, mujeres y hombres ecuatorianos, no seamos así de inconsistentes. O sea, pensemos en la sociedad ecuatoriana y no desde un estado del escritorio que no se da cuenta de esos dramas que estás creando. ¿qué va a hacer Javier Hervas para fortalecer la dolarización o cómo fortalecerla? Bueno, primero, dejar claro que la dolarización es para salir de esta crisis. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo natural, pues, que generemos liquidez en el aparato productivo ecuatoriano. Somos la única economía dolarizada en Sudamérica y los multilaterales, reuniones que yo he tenido, nos quieren ayudar a que cuidemos la dolarización y para nosotros los ecuatorianos es claro que tengamos también ese mismo objetivo. Ahora, tú hablas de los multilaterales, ya que los mencionas, ¿cuál va a ser tu posición frente a ellos? ¿Vas a cumplir, por ejemplo, con los acuerdos a los que ha llegado el gobierno actual con el Fondo Monetario Internacional? Eduardo, nuestro país se merece tener un gobierno responsable, que no en época electoral ya tenemos candidatos que dicen que no van a cumplir los acuerdos. Es el nombre del Ecuador, el nombre de nuestro país. Más allá de cualquier deuda, si es que hay algún indicio de responsabilidad, que investigue y que sancione el sistema judicial. O sea, tú estás a favor, Javier, perdón que te corte, tú estás a favor entonces de que el gobierno prefiera pagar a los multilaterales antes que destinar esos recursos, por ejemplo, para lo que sucedió acá en el país en el momento de la pandemia. No, eso no te estoy diciendo. A ver, Sí, por eso te pregunto. Primero decirte que el Ejecutivo tiene que ser responsable en los pagos porque el Ejecutivo es la cara visible del país, del Ecuador. Por lo tanto, tienes que ser responsable con esas obligaciones y no puedes decir, en este crédito si pago estoy de acuerdo y este no pago no estoy de acuerdo, y eso es lo que nos afecta como imagen de país y eso es lo que afecta también al riesgo país, que es el que implica las tasas de interés que vamos a pagar a futuro cuando necesitemos créditos. Pero lo que tú me estás diciendo es una cosa muy diferente. Mira, el presupuesto general del Estado bordea los 30.000 millones de dólares. Que no nos sigan diciendo los políticos mediocres que no hay dinero. Dinero ahí está pésimamente mal administrado y con mucho evento de corrupción, pero dinero tenemos. Ahora, hay obligaciones, que son las obligaciones con los multilaterales, pero de ninguna manera dejar descuidado los temas sociales. Y esto lo puedes hacer de manera responsable. No es que porque pago la deuda ya no tengo doctores, porque pago la deuda ya no pago los maestros. Eso no es así. Dejemos de escuchar esos políticos irresponsables que nos siguen dividiendo con esos discursos. Aquí no hablemos de derechas o de izquierdas, porque en los extremos no vamos a encontrar la solución a los problemas. Aquí hablemos de los problemas que tiene el Ecuador. Yo tengo una filosofía política, una ideología, pero aquí los problemas requieren es de trabajo y de decisión y liderazgo para hacer las cosas que el país necesita. Entonces,
Tú me dices que los problemas sociales o el pago de la deuda no es así de sencillo, porque tú puedes atender los temas sociales desde el presupuesto del Estado. Perfecto. Javier, tú has sido un emprendedor, lo destacas siempre esto. ¿Cómo fortalecer y cómo ayudar a los medianos y pequeños emprendimientos, a las pymes, por ejemplo? Regresamos a lo mismo que yo te dije, que desde el Estado también es lo mismo para las pymes. Acceso al crédito, acceso a infraestructura y acceso a los mercados. Y rápidamente para las pymes. Acceso al crédito, 6%, 15 años plazo. Lo puedes hacer y eso no es un subsidio, es real y se debe hacer. Acceso a infraestructura. Tienes que darle justamente al microempresario tecnología para que sea competitivo. Porque eso, hablemos de los ciudadanos con la realidad, y te lo dice alguien que viene justamente haciendo industria. ¿Qué es lo que hace que cualquier sector de la economía sea competitivo? Porque muchos nos hablan de que en el Ecuador no somos competitivos, que no podemos abrirnos a los acuerdos comerciales porque vamos a desaparecer el aparato productivo ecuatoriano. La realidad, lo único, lo más relevante que hace que un sector, una actividad económica sea competitiva es la tecnología. Y para eso es la mezcla del acceso al crédito, para que lo compres, para que tengas ese acceso a la infraestructura, ¿sí? Lo otro, acceso a los mercados. Nuestro país, pequeño en área y en población, ¿cómo podemos fomentar y reactivar la economía si no es siendo prácticos y viendo el mercado de exportación? Pero ¿cuál es el único acuerdo comercial que nos sirve? El de la Unión Europea. Nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, no tenemos acuerdo comercial. Y cantidad de otros países. Entonces, seamos prácticos ante los problemas y dejemos que ya no nos sigan dividiendo los políticos tradicionales. Somos gente nueva que trae nuevas propuestas, pero de manera responsable. O sea, pueden ser acuerdos comerciales y le das la temporalidad de proteger esos sectores que evidentemente en este momento puede que no sean competitivos, para que le des el acceso al crédito, para que con tecnología pasen a ser competitivos. Javier, en nuestro programa contamos con la participación de ciudadanos y además de parte de nuestros colaboradores como articulistas. Yo te he enviado a tu WhatsApp, no sé si lo puedes revisar este momento, un video para que lo hablas en YouTube, está colgado ya. Te va a hacer una pregunta Carlos Falconi, un joven profesional. Lo puedes observar. A ver, entonces ahí le pongo. Sí, lo puedes observar. Hola Javier, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Falconi y yo soy un joven que trabaja en el sector agropecuario en el ámbito del desarrollo rural, y mi pregunta era: ¿cuál es tu percepción de la política agropecuaria actual y crees que acoge ámbitos de desarrollo de la ruralidad? Y dentro de tu propuesta de trabajo, ¿cuáles serían los ejes que trabajarías con mayor énfasis dentro de la propuesta para garantizar que grupos y cadenas de valor prioritarias se desarrollen con el fin de apoyar a los pequeños productores? Muchísimas gracias. Dime qué políticas agropecuarias No hay tenemos. políticas, dices tú. O sea, no, pues, o sea, políticas no es que simplemente estén en un librito, políticas es que estén realmente ejecutándose. Alguien que viene de la parte agrícola, dime cuáles tenemos en el país. Mira, ¿cuál es la realidad del país? ¿Cuál es el drama de los campesinos y agricultores ecuatorianos? Que después de invertir dinero y tiempo, sudor y sacrificio, eso es la agricultura, eso te lo dice alguien que hace agricultura. La agricultura no es algo sencillo, no es fácil. Tiene sus recompensas, pero no es fácil. Y mira, ¿cuál es el drama? Después de todo eso, llegas a la cosecha para encontrarte precios de venta por debajo de tu costo. ¿Por qué es eso? Porque los agricultores y campesinos ecuatorianos, en la gran mayoría, están fijando sus ciclos de siembra en función de los ciclos de lluvia. Ecuador no tiene problemas de agua. El problema que tenemos es que no tenemos canales de riego. Ecuador no ha hecho canales de riego en los últimos 15 años que sean significativos. Entonces, el agricultor no le queda otra que sembrar en función de las lluvias, siendo que somos el país bendecido, el único en el mundo que puede sembrar todas las semanas del año. ¿Cómo crees que esa condición que nos hace únicos en el mundo no la podemos capitalizar? Porque no tenemos canales de riego, un problema estructural. Y ahí hablamos justamente, te decía, acceso a crédito, acceso a infraestructura, acceso a los mercados. Ahí Perfecto. Te voy a desarrollar el segundo, acceso a la infraestructura. Mira, tenemos un problema estructural. La competencia de los canales de riego está dado a las prefecturas. Y por dos razones fundamentales no se dan los canales de riego. La una, falta de presupuesto, que algunas no tendrán, y la otra, falta de decisión política,
que lamentablemente el Ecuador se ha vuelto una cultura clientelar, donde el político de turno quiere hacer la obra visible y el canal de riego pues no es tan visible. Entonces, como no puede colocar ahí su nombre, como eso no le da los votos para la siguiente elección, que quiere perpetuarse, es una realidad. Hablemos las cosas con claridad. La gran mayoría de políticos tradicionales ecuatorianos quieren perpetuarse en el poder. Entonces, esa cultura clientelar es macabra entre las realidades y necesidades que tiene el campesino y el agricultor ecuatoriano. Por eso en nuestra propuesta, los canales de riego tienen que venir del gobierno central. Y nuevamente, si me vuelven a decir, es que no hay dinero, no hay presupuesto, no, ya no me digan eso. Perfecto. 30 millones de dólares, hay dinero. ¿Cuánto te cuesta un canal de riego? Entonces, déjame, ese es un punto. Si quieres hablar de políticas agropecuarias, infraestructura. El otro punto, acceso al crédito. Para que ya lo desarrollaste. Pero espérate, te desarrollo más. El otro. Lo que pasa es que queremos ir desarrollando también otros temas que son importantes, Javier. Si no, no me permites un tema que es la agricultura, es un tema fundamental. Vamos. Acceso a política de semillas. ¿Cómo queremos que los ecuatorianos produzcamos bien si es que no logramos tener nuevas variedades? Y aquí no hablamos de genéticamente modificadas. Eso la Constitución lo prohíbe y estoy de acuerdo con eso. El mundo no va hacia genéticamente modificado, el mundo va hacia una agricultura sostenible, sana, con el medio ambiente y también con los consumidores. Pero mira, perdóname que aquí me desvíe, pero es que hay cosas que hay que decirlas. Mira lo inconsistentes que somos en el Ecuador. Hablamos que no sembremos, que los agricultores nuestros no siembren semillas genéticamente modificadas, pero anda tú a la percha del supermercado y anda a ver la cantidad de productos importados que vienen con materias primas y ahí te dice, claro, genéticamente modificado. ¿Cómo quieres industria alimenticia en el Ecuador cuando tienes esa distorsión? Está bien que no se permita semillas genéticamente modificadas, pero tampoco permitamos que se importen esos productos. Seamos consistentes. Javier, vamos al tema de la seguridad. Y acá quiero, y te pediría obviamente por razones de tu tiempo mismo, de tu agenda, sé que tienes una agenda muy ocupada, ¿cuál es tu propuesta en seguridad? ¿Estás tú de acuerdo, por ejemplo, con esta propuesta que viene de algunos sectores de el libre porte de armas? Y de la mano, ¿cómo, por ejemplo, mejorar estos famosos centros, entre comillas, de rehabilitación social? No sé si tú crees que son finalmente unos centros de rehabilitación social. ¿Cómo combatir la inseguridad? Bueno, en total desacuerdo en el tema de porte de armas. Y mira, seamos prácticos. ¿Cuáles son las leyes que tenemos en este momento? Si el Estado, primero que el Estado, en las condiciones actuales de tanta corrupción, yo no confío que el Estado pueda entregar esas licencias para el porte de armas de una manera sensata. Desde ahí ya te digo mi pensamiento. Pero también te digo otra reflexión. Tú obtienes una licencia para portar armas y tú matas a un delincuente que te está amenazando. ¿Quién se va a ir preso? Tú, tu familia es la que no te va a ver porque tú vas a estar en una cárcel hasta que se hagan todas las investigaciones del caso. O sea, las leyes actuales no nos permiten cuidar a los ciudadanos, pero también vamos al tema de fondo. ¿Cómo? No va a importar cuántos policías coloquemos en las calles si tenemos una seria crisis económica. Tenemos que reactivar la economía. Ahí comencemos a hablar de la corrupción. Mira, yo te digo, yo veo y aprecio y valoro la gestión de los policías ecuatorianos porque hacen una excelente labor. Pero cuando hablamos de corrupción, no hablo solamente de los políticos, hablo también de la corrupción de los jueces. Mira, acuérdate esa pareja que estuvo robando acá en pizzerías, en panadería, a mano armada. Esa pareja fue detenida antes y sale por los jueces. Y también recién, hace como 10 días, aquí en Quito, le detiene un policía a un delincuente que con arma de fuego está robando. Y sin embargo, el juez dice que por acuerdo de las partes dé $500 a la víctima y que salga caminando. Oye, tenemos una ley que el porte de armas ilegales 2 años de cárcel y porque da $500 sale libre. Y tú me quieres decir que ahí no hay corrupción del juez. Seamos sinceros, hablemosle a la ciudadanía de manera sincera y franca. No tapemos los problemas sociales que tenemos. Entonces, si en términos de seguridad, decirte esos 3 elementos. Perfecto, pasemos al tema de educación y ahí quiero conocer tu criterio, qué piensas hacer en educación y quiero que también revises nuevamente tu WhatsApp porque te acabo de enviar otra pregunta ahora de Paul Córdoba que justamente va relacionada con la educación para saber cuál es tu propuesta. ¿Primero te desarrolla tu pregunta o primero ve el video? De la mano con el video de Paul porque va justamente relacionado a la educación. A ver, entonces aquí tengo el siguiente video. De igual manera, mi saludo para el ingeniero Javier Hervás. Mi consulta es la siguiente. ¿Cuáles serían las reformas
o los cambios que haría al sistema de educación superior en relación al funcionamiento de los actuales organismos rectores y que dirigen el sistema, como es la Secretaría de Educación Superior y el Consejo de Educación Superior. De igual manera, quisiera consultarle a él cuál podría ser el financiamiento que utilizaría para desarrollar un programa de inversión en becas de apoyo para los estudiantes universitarios. Muchas gracias. Ahora sí. A ver, no se identificó quién preguntaba. Paul Córdoba. Paul Córdoba. Muchas gracias. A ver, entonces quisiera responderle a Paul en términos de educación superior. Mira, y es algo que es transversal en todas nuestras propuestas, que es el tema de las libertades. De ninguna manera aceptar que por una prueba le digamos a una joven, a un joven ecuatoriano qué estudiar y en dónde, y eso está pasando en este momento en el Ecuador. Eso tiene que parar. Y si hay lecciones que nos ha dejado la pandemia, es justamente cómo no puedes limitar la educación al tamaño de las aulas ni a la cantidad de pupitres, justamente a través de la conectividad. Por eso te decía hace un momento, cuando me dijiste conectividad, está relacionado al tema de educación. Tenemos un problema de conectividad en el Ecuador y no podemos perder la oportunidad de darle educación a nuestros jóvenes, desde la educación general a la educación de bachillerato y la educación superior. Tiene que haber conectividad. Hay realidades en el país. Muchas familias no tienen acceso a la conectividad. Muchas familias ni siquiera tienen acceso a una computadora, a una tablet, a un celular. Entonces ahí tienes que tener centros de cómputo del Estado, donde podamos en esos lugares continuar con la educación de esos jóvenes, indistinto a cuál sea la edad. Pero eso tiene que venir desde el Estado. Y mira, parte de la propuesta de nosotros es que la conectividad sea un servicio básico. Lamentablemente aquí en el Ecuador los servicios básicos no es lo que debería ser, porque justamente el que sea un servicio básico quiere decir que el Estado te lo garantice. Claro, hay sectores que ni siquiera tienen agua. Exacto, eso te iba a decir. Gran parte del país ni siquiera tiene servicio básico de agua potable y alcantarizado, pero es un primer paso. Y el segundo, ser consistente con eso. Decisión y liderazgo, para que justamente en función de eso generemos la conectividad. Pero mira, en la tasa, cuando tú pagas tu celular, estás pagando una tasa justamente para aumentar la conectividad. Y esa tasa que se va al presupuesto del Estado, ni siquiera se utiliza para lo que está formulado. Entonces tenemos que ser consistentes. Y aquí tiene que venir también un tema de liderazgo del gobierno, para que a través de las operadoras celulares vayamos a generar una conectividad. Ni siquiera en Quito, hay partes de Quito que ni siquiera tienen conectividad. La ruralidad ni se diga. Y en las provincias, ya somos un país extremadamente inequitativo. Ahora, tenemos que evitar un incendio social. Hay que comenzar a ser equitativos. Tenemos que dar a las provincias conectividad. Y mira, regresamos al tema de presupuesto. O sea, y con la siguiente pregunta, que preguntaba el tema de las becas. Oye, ¿cuánto necesitas para dar becas en el Ecuador? Y en este momento ni siquiera se están dando becas. Es que es indignante. O sea, que toda la sociedad ecuatoriana perdamos. Porque yo quiero que a futuro, después, ojalá, si Dios me da la oportunidad y el apoyo de los ecuatorianos de liderar el Ecuador, mis próximos presidentes, la próxima presidenta, el próximo presidente del Ecuador, tengan la oportunidad de capacitarse bien. Tenemos que dar becas desde el Estado. Y eso, ¿de cuánto estamos hablando? De todo un programa de becas, ¿cuántos millones de dólares? ¿Qué? ¿5 millones? ¿10 millones? El presupuesto general del Estado es 30.000 millones. O sea, $1 millón es muchísimo dinero. Multiplica eso por 30.000. Los ciudadanos perdemos perspectiva de las cosas cuando vemos esos montos, que es lo que se maneja desde el Estado, que con corrupción y mala gestión es lo que no termina llegando al ciudadano. Javier, un tema adicional, hablando de educación superior. Mira, parte de nuestra propuesta es la educación superior tecnológica. Estamos canalizando mal la sociedad a los jóvenes, cuando le estamos de alguna manera inculcando un discurso que le decimos que si no son profesionales son un fracaso. Cuando el fracaso es la sociedad el que tiene, cuando esa chica, ese chico, bachiller, estudia una profesión que no es lo que le gusta por un puntaje. Y peor aún, cuando no tiene los recursos económicos y termina desertando o no le gusta. Entonces aquí, en las pruebas que tenemos en el Ecuador, yo estoy de acuerdo que continúe el sistema de evaluación, porque esto lo que tiene es que darnos información de la inequidad que hay.
porque un buen estudiante en una provincia no se compara con un estudiante. Y es más, aquí en Quito, en Guayaquil, en las grandes urbes, ni siquiera de un colegio a otro. Entonces, Claro, sí, hay unas diferencias creo obviamente que el sistema. abismales. Perfecto. Gracias. Quiero pasar al tema de salud. Javier, ¿cómo mejorar el sistema de salud público y qué propone Javier Hervas para enfrentar la pandemia en caso, obviamente, de tu llegar? Porque por más que el gobierno diga que las vacunas o el proceso de vacunación masiva va a empezar en marzo, tú vas a asumir todavía, si es que llegas a ser presidente de la República, en una situación bastante complicada. Bueno, primero, dignificar a los médicos y enfermeras del sistema de salud ecuatoriano. Segundo, utilizar la tecnología, una plataforma tecnológica que unifique al sistema de salud público y privado. Solamente en el público tenemos una cantidad de sistemas, el público, el general, el IES, el del ejército, el de la policía, y unificarlo también con el privado. Tercero, el tema de los medicamentos, acceso a los medicamentos. Nos metieron en una trampa con este tema de los genéricos. Y ahora cuando tú quieres comprar un medicamento ni siquiera se consigue. Entonces, que el Estado no entorpezca lo que necesita el ciudadano, que lo facilite. O sea, está bien que haya los genéricos, lo que está mal es que hayas entorpecido el que tú no puedas conseguir el medicamento. Y mira, mi padre él tuvo un infarto cerebral fuerte hace unos 15 años, una persona muy delicada, y mira, el genérico no le funciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar y pedir el favor de que nos manden medicamentos de otros países. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque ese drama no lo tengo yo, ese drama lo tienen muchísimos ecuatorianos. Entonces, entendamos las necesidades y no un Estado que nos obliga a hacer cosas que no tienen sentido. Sí, ahí está. Vamos a ver. Ingeniero Javier Hervas, recibe usted un cordial saludo. Mi nombre es Jimena Ron, abogada constitucionalista. La pregunta que le quiero plantear es la siguiente. A efectos de llevar a cabo correctamente los ejes principales de su propuesta de gobierno, ¿se ha planteado usted o ha analizado de alguna manera la posibilidad de proponer una reforma constitucional? Si es así, ¿por qué y en qué sentido? Una reforma constitucional, ¿cuánto tiempo va a tardar? Tal vez unos 2 años. Tenemos familias que no tienen que comer el día de mañana. Entonces no vengamos a decir que una asamblea constituyente, una reforma constitucional va a dar solución a los problemas. Y también te digo con franqueza, yo no veo que los problemas sea un tema de leyes. Las leyes en buena hora cada vez se pueden actualizar, pero el problema serio económico, que no hay trabajo en el país, el tema de lo que estamos viviendo, la inseguridad, eso es gestión del Estado ecuatoriano. Reactivemos la economía. Para eso no necesitamos una ley. Para eso lo que necesitamos es gestión, que es lo que no hemos tenido en este gobierno y que sí tuvimos gestión en el anterior gobierno, pero con corrupción. Yo no quiero ese Ecuador. Yo no quiero que el gobierno trabaje, pero robando. Eso yo no quiero. Que trabaje, sí, que haga gestión, pero sin robar, sin corrupción. Javier, y el último tema, ¿cuál es la propuesta para los niños, niñas y adolescentes? Mira, un tema, si me hablas de la niñez, que sí es muy triste en el país, es el tema de la desnutrición crónica que tenemos. O sea, 3 de cada 10 niños sufren de desnutrición infantil crónica, 5 de cada 10 a nivel indígena. Entonces, tenemos que regresar al programa de desayuno escolar. Eso es parte fundamental. Pero, claro, ahí no te estoy hablando del infantil, ahí estoy hablando del tema de desnutrición. En el infantil, programas del gobierno para que atendamos a esas madres que tienen niños de menos de 2 años, que eso les afecte el desarrollo cerebral. ¿Qué nos espera en la siguiente generación cuando tenemos niñas, niños que no pueden desarrollarse cerebralmente? Porque cuando hablamos de desnutrición infantil crónica, no es que vamos a tener niños de menor estatura o flaquitos, es que no desarrolles el cerebro. Eso es lo que no queremos para el país. Pero para la juventud ecuatoriana en general, mira, tenemos que atender un tema de darles posibilidades de que tengan trabajo. Para eso la reactivación económica y para ellos también el Fondo para el Arranque Productivo, que con acceso a crédito puedan pasar el emprendimiento. Otro tema fundamental, el tema de las drogas. Tenemos que tener un gobierno ya, ahí sí estoy en tema de leyes, hay que cambiar el Código Orgánico Integral Penal, que te dice que en función de una tabla está bien el que puedas estar teniendo tu dosis de droga. Seamos consistentes. Esa no Pero es la para eso vas a necesitar una mayoría, ¿no? En la asamblea, y hay que ser sinceros también. Este rato estás con el 1%, menos del 1%. ¿Qué tan probable va a ser que tengas una mayoría para poder hacer realidad esto? Eduardo, el presidente es colegislador, es
ponente de ley. Por su Entonces, la aprobación del legislativo. pero dime tú, o sea, ¿cuál es el mayor poder de la democracia ecuatoriana? Justamente la Asamblea Nacional. La Asamblea puede sacar un presidente, el presidente no puede sacar a la Asamblea. Y por eso mismo, ¿a quién se debe la Asamblea? A toda la ciudadanía. Dime si hay un asambleísta que se va a ir en contra de lo que los ciudadanos desean. Aquí lo que tenemos que tener un gobierno responsable que no mande proyectos de ley, mamotretos gigantes para que luego la Asamblea se pase debatiendo como el Código Orgánico de Salud. Debatieron 8 años y luego lo termina vetando el presidente. No, pues pasemos proyectos de ley claros y definidos para que ahí sí el ciudadano tenga claro qué es lo que está el Ejecutivo mandando y ahí sí hay presión. Y ahí sí no hay nada que debatir. Cuando tú pasas proyectos de ley muy definidos y claros, ¿qué debate va a haber? ¿Sirve o no sirve para el pueblo ecuatoriano? Nada más. No estamos hablando de cada uno de los artículos o los subartículos. Esperemos que se logren poner de acuerdo y que obviamente las leyes que salgan, independientemente de quién llegue, sean beneficiosas para el país. Quiero cerrar con un tema, dos consultas finales, Javier. Me imagino que tú sabes y estás consciente de que elegir un presidente de la República es un tema de confianza, ¿verdad? Es un tema de mucha confianza, porque tú estás aspirando al cargo más importante del país y en donde nosotros obviamente vamos a depositar nuestras esperanzas, te vamos a dar un voto de confianza. Si tú estás de acuerdo en esto, pues es un tema que también nosotros hemos venido un poco investigando. Sé que también tú ya lo has aceptado en otras entrevistas, pero tengo que consultártelo. ¿Cómo podemos confiar en Javier Hervas si en su momento, de lo que he podido ver en el Consejo de la Judicatura, el 17 de agosto del 2016, tú llegaste a un acuerdo para solventar una demanda de alimentos? Y recién te preguntaba qué vas a hacer por los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo podemos confiar si en tu momento se determinó que tengas que pagar $47,751? ¿Cómo confiamos en Javier Hervas? Mira, yo siempre he cumplido con todas mis obligaciones, de tal manera que yo te invito a que revises a detalle ese proceso. Yo he cumplido siempre con mis obligaciones con todos mis hijos. Si tú me hablas que cuando hay una demanda de pensión de alimentos, mira, cuando te divorcias, no todos los divorcios son fluidos y acordamos que como no nos pusimos de acuerdo, que la pensión fije el juez. Cuando me hablas del otro tema, mira. Claro, ahora, solo Javier, para dejar un poco, perdón que te corto, solo para dejar claro, he sido muy minucioso obviamente y he encontrado que, por ejemplo, en 48 horas acordaron pagar $15,751, $10,000 en los meses de septiembre, octubre, noviembre y $22,000 el saldo en 12 meses. Esto en una resolución del 17 de agosto del 2016. Te consultaba únicamente porque esto es de dominio público, tú eres un personaje público y reitero, este es un tema de confianza, ¿no? Y los ciudadanos debemos saber esto. Y cuando me candidaticé, entendí que uno de los costos justamente es eso, que tu vida se vuelve un libro abierto. Y en tal sentido, encantado de conversar de cualquier tema. Mira, si tú revisas en detalle, yo he cumplido siempre al día con mis obligaciones. El tema que tú estás mencionando en concreto es porque en un momento dado, cuando recién yo me divorcié, acordé pagar una escuela, en ese caso una guardería, y pagar la pensión alimenticia. Después me subieron la pensión alimenticia y ese tema quedó ahí, porque legalmente el tema alimenticio te incluye alimentos, salud, educación, te incluye todos los temas. Pero mira, como en su momento el divorcio no fue muy claro en eso, luego me hicieron una demanda que yo no me enteré, nunca pude apelar, pero finalmente cuando hubo la sentencia del juez que decía es que usted se comprometió a pagar la educación, perfecto, me pusieron al día y lo pagué. De tal manera que no es que esté escondiendo nada, simplemente que es un tema legal y yo obviamente respeto las decisiones de un juez, pero no es que hubo un deseo de no pagar. Aquí simplemente fue un proceso, la pensión alimenticia, te invito a que lo revises, te incluye todo, pero porque en ese momento, cuando yo me divorcié, lo diferenciamos, un error legal si tú quieres, entonces yo dije iba a pagar la educación aparte, que era la guardería, luego cuando me subieron, seguí pagando todo el día, pero regresó años atrás a decir, también tenía que pagar el 100% de la educación, en ese caso el colegio. Yo adoro a mi hija Camila y con gusto lo hice, pero evidentemente eso no fue que no haya pagado y que por eso fue la demanda. Es por perfecto, Javier. Y ahí te invito en la recta final para que le digas a la gente lo que te decía, tema de confianza. ¿Por qué confiar en Javier Hervas? Tu mensaje final a toda la gente que nos está viendo. Bueno, les invito a que confíen en algo diferente. Porque efectivamente, mira, yo te lo hablo desde el plano privado, me candidatizo. Porque yo no confío que los políticos tradicionales van a dar el cambio que nuestro país necesita. Y nuestro país necesita un cambio, porque estamos yendo en una ruta de un progresivo deterioro. Y en los extremos ideológicos no vamos a encontrar la solución a nuestros problemas.
Te decía muchas veces, te lo he repetido, soy una persona práctica y por ser práctico te digo que yo no veo que ninguno de los demás candidatos pueda hacer algo diferente en el Ecuador. Por lo tanto, asumo este desafío, este reto tan importante para todos nosotros, un reto mucho más grande que yo mismo, que es justamente el futuro de nuestro país. Mi invitación a mis hermanas y hermanos ecuatorianos es que vean que nuestro país ya no tolera más confrontación. Tenemos una oportunidad de oro en estas próximas elecciones para recuperar el Ecuador de trabajo, de valores y de oportunidades, que es nuestro verdadero país, un país rico. Y que Dios bendiga al Ecuador y nos dé la sabiduría de hacer historia en estas próximas elecciones, lo que te puedo decir, Eduardo. Y la que me olvidaba, ¿cuál es el próximo TikTok? Porque eso también nos van a preguntar. Bueno, mira, te lo decía, me encanta el TikTok, así que en un momento dado estoy firmando una carta con TikTok, o sea, en función de las circunstancias, lo que es importante es que si en este proceso tan relevante, son estas próximas elecciones, si le puedo sacar una sonrisa a alguna hermana o hermano ecuatoriano, lo hago con gusto, pero tenemos un programa de gobierno muy serio que les invito a que lo recuerden. Créeme que más allá de las posiciones que cada uno pueda tener, pero creo que la mayoría vamos a coincidir en que tus TikToks al menos han sido muy bien recibidos por la mayoría de los ecuatorianos. Javier, te mando un abrazo, espero que tu familia, todos tus seres queridos se encuentren bien, tu equipo de trabajo en estos momentos complicados y pues acá estamos a las órdenes, muchos éxitos en la campaña y que sea para bien del país. Seguro, y nosotros estamos cuidando muchísimo, yo me cuido muchísimo, que tenemos que hacer territorio, pero con mucho cuidado, y así también el llamado, estamos en pandemia, a todos mis hermanas y hermanos ecuatorianos, que nos cuidemos, porque evidentemente no queremos tener a ninguna persona contagiada más. Ha sido Javier Herbas, el candidato de la izquierda democrática, quien nos ha acompañado en esta edición de Al Límite en nuestras redes sociales en Desalineados. Gracias por acompañarnos. Esperemos que sea fructífero todos los contenidos que se han vertido acá, todos los criterios que ha esbozado uno de los candidatos que tenemos hasta el momento para la presidencia de la República. Que ustedes saquen las conclusiones, amigos y amigas, y que puedan llegar bien informados al 7 de febrero. Es uno de nuestros objetivos para que voten con mucha conciencia, con mucha responsabilidad. De nuestra parte nos volveremos a reencontrar con otro invitado. Podemos abordar, por supuesto, el tema político, deportivo, social, cultural. Nuestra intención es darles un buen contenido. Será hasta la próxima, cuídense y no se olviden de seguir nuestras redes sociales. Chao.